Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y estamos muy contentos de estar nuevamente en Historia, Libros y Banderas. Esta semana tenemos una invitada especial porque ella es argentina y aprovechamos su breve paso por Chile para conversar a propósito de su libro Pasión y Traición, los amores secretos de Remedios de Escalada de San Martín. Ella es Florencia Canale, que podría decirse que es una escritora, pero también estudió letras en la Universidad de Buenos Aires, ha ejercido como periodista, ciertamente es novelista, que ya ha publicado más de 10 libros, y este que vamos a comentar ahora fue el primero de ellos que ya tiene 10 ediciones, y queremos agradecerle a ella y a Editorial Planeta por haberse hecho un tiempo de venir a compartir con nuestros auditores de Historia, Libros y Banderas. ¿Cómo está Florencia, primero que todo? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Muchas gracias a ti y qué alegría primero que hayas venido a Chile y que estés en nuestro programa. ¿Cómo te defines tú, Florencia? Porque estudiaste letras, has sido activa en el periodismo y evidentemente eres una novelista, ¿o prefieres no definirte de una manera específica? No, un novelista me parece que está bien. Soy novelista histórica, pero novelista, me gusta. ¿Te gusta? Sí. ¿Y por qué le agregas el histórica? Ya vamos a hablar de esta novela, pero me gusta esa definición. Yo soy historiador, como te conté, y efectivamente hay una densidad histórica en tu novela que no le quita relato y eso es muy rico. Porque me parece que la historia es una de mis obsesiones, por eso agrego histórica, ¿no? La pasión y la historia son mis dos grandes obsesiones. Me parece que soy una novelista, una autora de pasiones históricas, ¿no? Es eso lo que, digamos, me interesa. En principio me interesa, como te decía, como una obsesión, ¿no? Ir al pasado, ir atrás, ir al origen o intentar encontrar, ¿no? Ese origen tan esquivo, y me parece que tal vez, como te decía, la historia, nuestra historia, aunque la historia universal, es una de las pocas cosas que me tranquiliza y me calma. Es una certeza, digamos. Florencia, tú explicas en la introducción por qué llegaste a Remedios de Escalada, la mujer, la señora del prócer José de San Martín. Quería que lo contaras acá porque hay razones familiares involucradas, sí, además de ser una persona que yo creo que en sí misma tiene una vida muy interesante. Bueno, sí, me parece que por supuesto ha sido en general olvidada, porque bueno, se casó ni más ni menos que con José de San Martín, uno de los libertadores de América, y entonces es muy difícil competirle a ese señor. Pero lo que a mí me vincula con Remedios es que soy descendiente de Remedios de Escalada, soy sobrina en sexta generación, y entonces, bueno, su figura circuló en el ámbito familiar, sí, como de generación en generación, por supuesto. En principio, como una tía que no, para mí era una tía desconocida. Mi abuelo me contaba, me sentaba desde muy chiquita, nada me conmovía menos que esto, hasta que me enteré realmente en el colegio quién era esta señora, esta tía tan célebre. Y entonces ahí empecé a atenderla un poco más. El tiempo fue pasando y en un momento, bueno, por supuesto trabajaba en periodismo y entonces estaba en contacto con las editoriales y demás, y tenía, bueno, estudiante de letras, digamos, todo, digamos, me iba realmente cercando el asunto, y dije, ¿y por qué no contar la historia de Remedios? La historia que no se ha contado por razones obvias, y además no quiero quedar mal con la familia, pero tal vez usarla a Remedios como un salvoconducto para contar esa familia, esa ciudad, ese mundo, ¿no es cierto?
Y así fue que yo me acerqué a Planeta. Yo ya tenía vínculo porque entrevistaba para la revista en la que trabajaba escritores, entonces tenía un vínculo muy estrecho con las editoriales. Inmediatamente dije las palabras mágicas que era descendiente de Remedios y esto pareciera que... Te abrió una puerta. Claro. Pero bueno, nunca imaginé que me iba a abrir semejante puerta, ¿no? Porque inmediatamente este libro despertó mucho interés y se sigue reeditando y se sigue vendiendo. Yo sigo publicando otros títulos, pero evidentemente no sé muy bien por qué. Bueno, esta novela sigue despertando interés. Este fue tu primer libro. Sí. Yo lo leía, por si acaso, le digo a los auditores, lo leí, lo terminé de leer, lo pasé muy bien, es un libro bien escrito, es un libro amable con el lector y es un libro que va imbricando bien la historia de época, podríamos decir, con la vida personal y familiar de Remedios, de San Martín, incluso desde el punto de vista formal. O sea, tú estabas hablando de Remedios que puede estar en Mendoza, hay una especie de separador y luego sigue hablando de San Martín que está en otro lugar. Claro. Entonces, y eso está muy bien imbricado, muy bien logrado, creo yo. Sí, yo me la pasé muy bien escribiendo. Yo la paso muy bien escribiendo, aunque sufro, padezco enormemente, como me parece todas las personas que escribimos. Pero bueno, sí, este es un trabajo previo de una enorme investigación. Me parece que ese es el único modo de escribir novela histórica. Y entonces, esto que decías, ¿no? Vincular o hilar lo íntimo con lo público, la historia grande con la historia más pequeña, la del hogar, la de esta pareja o la de esta joven, ¿no? O la de esta familia en la Buenos Aires o en la Mendoza o donde fuere de principios del siglo XIX. Uno de mis tantos desvelos es ese siglo y es el continente, ¿no? Evidentemente yo vuelvo una y otra vez a ese tiempo, a esos hombres fundamentales para el proceso independentista de América, aunque ahora estoy escribiendo otro siglo. Te voy a preguntar al final sobre eso. Muy bien, no nos vamos a adelantar. Adelante. Oye, te quería preguntar una cuestión metodológica que me parece fundamental. ¿Cómo es el proceso de investigación? Porque yo leo esto y tiene mucha correspondencia con lo que hacemos los historiadores de investigación histórica, de situarte, de lectura de documentos. Por ahí tú dices también que fuiste a Francia a ver donde vivió San Martín. Cuéntanos un poco eso. Bueno, te diría que fundamentalmente me aboco a la investigación, incluso la disfruto, ese proceso previo de la búsqueda, del encuentro con los materiales, de la persecución casi detectivesca de datos que no tengo. Trabajé con un historiador hasta hace unos años, falleció, Diego Arguindegui, un maestro de maestros, digamos, consultando. No es que él investiga lo que yo no investigo. Soy muy controladora y obsesiva. No podría jamás dejar ese trabajo. Delegar la investigación. No, jamás, porque para mí es realmente un placer. Pero sí necesito el control y... no sé si el control, pero sí la aceptación. No me estoy equivocando, es por aquí, son estos libros que por ahí yo no tenía acceso. Me gusta, si puedo, comprar esos materiales, no tratar de googlear, entre comillas, lo menos posible, sí tener el libro físico en Buenos Aires. Incluso en otros países he comprado libros por ahí discontinuados, libros viejos. Yo ando persiguiendo libros. No persigo gente, persigo libros. y la parte
de tener como ciertos referentes en términos de escritura, por ejemplo, algún autor o autora, algún libro de novela histórica que tú te haya marcado en algún minuto de tu vida y que tú hayas dicho, oye, interesante la forma, me gusta? Bueno, evidentemente no puedo dejar de nombrar a Marguerite Yourcenar y Memorias de Adriano. ¿Ya? Evidentemente un pilar para mí, pero he seguido leyendo y seguido buscando. En Argentina hubo una gran escritora de novela histórica ya fallecida, María Esther de Miguel, que escribió no tanto como yo, pero escribió libros importantes, Belgrano, Rosas, Urquiza, y realmente me pareció interesante. Por supuesto, soy lectora, viajo mucho y me gusta comprar libros, a veces de historia, a veces novela histórica, en distintas capitales del mundo. Soy una gran consumidora, soy una gran lectora antes que nada, ¿no? Perfecto. Voraz. ¿Y cómo haces ese juego de trasladar al libro la ficción? Porque uno de los grandes problemas que tiene la novela histórica, que es un problema bonito, pero un problema, es que tú lo que tienes que escribir es un libro de ficción ambientado históricamente, pero tú no puedes estar dando cuenta a cada palabra del documento, de si lo dijo, Claro. de si no lo dijo, de dónde está la prueba que lo dijo. Entonces, ¿cómo haces tú para no tener la pretensión, comillas, científica de los historiadores, pero que cuando uno lo lea sea comprensible, sea verosímil, Que me crean. sea redondito? Sí. Bueno, a mí esto, no sé, me resulta, por supuesto que es un trabajo muy meticuloso y al detalle. Yo voy sintiendo a medida que van avanzando los caracteres o las páginas, que ese personaje que era un esqueleto va cubriéndose de carne. Esos personajes van cobrando vida. Durante unas páginas yo voy sintiendo que todo es como naturaleza muerta, hasta que apareció, no sé muy bien cómo, Se empieza a armar. y empiezo a encontrarle la voz, empiezo a escuchar su respiración. Por supuesto, para que eso suceda, yo antes debí leer su correspondencia, digamos, buscar todo lo posible para que esos hombres o esas mujeres o lo que fuere, a mí se me representen, sí, con imágenes, ¿no? Pero es un trabajo, digamos, lo que yo necesito que a mí me pase es que deje de ser una biografía para que sea una novela. Me parece... Eso es clave. Claro. Que, bueno, es mucho trabajo, digamos, trabajo de que lo busco constantemente, a veces siento que no lo encuentro, insisto, doy rodeos. Sí soy muy disciplinada a la hora de la escritura, por supuesto, a la mañana corrijo lo que escribí el día anterior, escribo cronológicamente, no me salteo porque el desorden a mí me vuelve loca. Yo necesito un orden, Una estructura vital, total, para todo. Y entonces sí, por supuesto, no hay sábados y domingos, es de lunes a lunes. Me siento a escribir todos los días, aunque sea una línea, no importa. Pero yo estoy pensando, estoy suspendida en esa escena que voy a escribir. Por ejemplo, vine con mi pendrive y mi computadora con una escena que es de mi próxima novela, que escribí ayer, y ahora cuando llegue me voy a sentar a corregir y mañana pretendo escribir la próxima escena. Intento, digamos, esto es casi como una fórmula algebraica, como si fuera una física.
armo, ¿no? Hago cuentas, divido esas palabras en números, cuánto debo escribir por día, cuánto debo escribir por semana, digamos, es como si yo viera una fórmula en el aire que después seguramente no puedo llevar a cabo, ¿no? Se me derrumba constantemente, pero bueno, es ese intento de estar estructurada, contenida, porque bueno, esto de tener que novelar la historia, novelar algo que es tan cuadrado, esto que sucedió, ¿no? Qué sé yo, en 1806 las invasiones inglesas, digamos, hay todo un relato que es de pura certeza. Yo debo sí hacerlo más flexible, ¿no? Sí es un trabajo que intento, y creo que lo fui además mejorando con el devenir de los libros, sí. Florencia, vamos a hacer un pequeño alto y a la vuelta vamos a entrar derechamente a que nos cuentes quién fue Remedios de Escalada de San Martín. Perfecto. Estamos conversando con Florencia Canale sobre su libro Pasión y Traición, editorial Planeta, a la que agradecemos desde luego habernos enviado esta obra. Volvemos. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Volvemos con Florencia Canale. Pasión y Traición. Los amores secretos de Remedios de Escalada de San Martín. ¿Quién fue Remedios de Escalada de San Martín? En términos generales, después te voy a hacer algunas preguntas más particulares al respecto. Bueno, fue la mujer del general don José de San Martín, ¿no? Pero una muchacha particular en el sentido de que desafió algunas leyes de su tiempo. Por supuesto, se casó a los 14 años, ¿no? Una práctica habitual en aquel entonces, con José de San Martín, un 12 de septiembre de 1812. Lo acompañó en la gobernación de Cuyo, a San Martín. Era de familia aristocrática. Por supuesto, era hija de un comerciante rico del Río de la Plata. Diría que la luz de los ojos de ese padre, ¿no? Porque además pudo confrontar esa ley del padre que hacía que se casara con un candidato adecuado, como hacían todos los padres en aquel entonces, ¿no? Elegirle el candidato. Ella fue contada en general como la abnegada esposa del general San Martín, y a mí me parece que de abnegada tuvo poco, que fue una muchacha realmente desafiante en todo caso, sobre todo para aquel entonces. Vivió poco, era una chica de salud frágil, tísica, tuberculosa. Murió sola, San Martín no estaba junto a ella, pero bueno, por supuesto ocupó un sitio retirado, comparándola
con el lugar que ocupó el general San Martín en la historia americana, digamos el libertador de América, pero a mí me parece, yo diría, fundamental, a pesar de haber tenido un protagonismo ni siquiera secundario en la historia. Sin embargo, sobre todo por haber sido hija de quien fue, no es poca cosa ese señor, su padre, dentro de la historia de José de San Martín. Y por supuesto algunas cuestiones que tuvieron que ver con una decisión propia, que modifican el punto de vista en general que hemos tenido todos sobre algunas esposas de hombres importantes de nuestra historia, ¿no? Que han sido menos contadas, tal vez más silenciadas, porque no tenían un rol preponderante en general, digamos, no iban a la guerra y demás. Sin embargo, por ahí llevaban adelante otras batallas. Vamos por parte. Por ejemplo, una cosa que llama la atención al lector del siglo XXI es que a los 13 años los padres de la novia hagan un contrato con los padres del novio, sin que los novios estén de acuerdo, para el futuro matrimonio que parece conveniente por distintas razones sociales, culturales, económicas. Eso ocurrió en el caso de Remedios y ella, ahí tú dices, desafiante. Por supuesto, le habían elegido un candidato adecuado, Gervasio Dorna, comerciante, con escudos, linaje, ¿no? Al igual que los Escalada. Y esto era algo que las jóvenes casaderas de una élite aceptaban sin chistar, digamos, ¿no? Porque uno podría decir, pero a mí no me van a elegir hoy, ¿no? ¿Cómo mi padre me va a elegir? Yo me rebelo. En aquel entonces no se rebelaban en general. Era cultural. Por supuesto, esto era aceptado, esto era parte de el contrato social de aquel entonces. Hubo algunas retobadas que enfrentaron esto. Remedios fue una de estas chicas, ¿no? Que por supuesto conoce a José de San Martín y queda impactada. Cayó prendada. Prendada por este hombre misterioso, con mundo. Que venía volviendo de Europa. Exactamente, de 34 años, venía de la guerra, venía con un plan, digamos, era un tipo interesante, José de San Martín, para una muchacha de 14 años, que su mundo era su cuadra, su casa, ¿no es cierto? Además, José de San Martín era un hombre preparado, viajaba con su biblioteca, tocaba la guitarra, cantaba unas coplas, era un seductor, ¿no? Aunque no queramos ver esa parte. Tenía ideas propias. Por supuesto, un hombre inteligente, interesante, y entonces, bueno, ella queda impactada por este hombre incluso también queda impactado, aunque las malas lenguas dicen que él necesitaba una joven de la sociedad porteña para introducirse en Buenos Aires, para llevar adelante su plan, el plan que tenía con los otros camaradas que llevaban adelante esta idea de independizar América, etcétera. Y bueno, Remedios decide enfrentar a su padre, a su madre, diciendo que ya no se va a casar con Gervasio Dorna, contrato que ya estaba casi cerrado con este otro muchacho. Y ella, bueno, se encapricha. La madre dice que no. O sea, conocer a San Martín le cambia la vida, por Remedios, supuesto, y a la familia. Le cambia la vida y además puede llevar adelante esta decisión. Esto es insólito, pero realmente es insólito. Por eso cuando hablan de abnegada no tuvo nada. No calza. No tuvo nada porque, bueno, para el padre sí era un hombre interesante. El padre había invertido en San Martín cuando llega el 9 de marzo de 1812 a Buenos Aires en este nuevo regimiento que empezaba a armar. Es una suerte de inversor. Escalada, que era un jacobino, también tenía ideas propias. Y
Y entonces, bueno, los dos hermanos varones entran al regimiento de granaderos a caballo, jovencitos, 15 y 16 años. Y entonces, tal vez para el padre no, que la hija quisiera casarse con este tipo estaba bien. Además que era la niña de su ojo. Exactamente, no para la madre, que enfrentó a San Martín desde el primer momento y hasta el final. ¿Eso fue por razones sociales? Por supuesto. Por supuesto, le decía en la cara unas cosas horrorosas. Soldadote, plebeyo, indio, que era poca cosa para su hija, que es esa señora, ¿no? Doña Tomasa de la Quintana, sentía que su hija era una suerte de princesa que debía casarse con alguien que la igualara. De la realeza porteña. Exactamente. Bueno, Remedios logró su cometido. Tenía un gran aliado, porque era su padre. Por supuesto. Tenía, digamos, el vínculo de padre e hija es un vínculo entrañable, para mí muy conmovedor, ¿no es cierto? Cuando ella regresa a Buenos Aires, ya enferma y su padre muere, ella, a partir de la muerte de su padre, no voy a decir que se deja morir, pero casi, es un vínculo de mucho amor y protección y complicidad, ¿no? El de padre e hija. Ahora Remedios parece tener una visión un tanto idealista o romántica del matrimonio, lejos de esta definición más contractual o formal, social. Por supuesto, es una muchacha joven, idealista, ¿no? Que cree que su matrimonio será para siempre. Bueno, no quiero decir que hoy en día también las mujeres tal vez somos más románticas e idealistas, pero bueno, esto inmediatamente se le derrumba, ¿no es cierto? En esa noche, en esa primera noche. Por los lujos, por la vestimenta que ella tenía. Por este exceso para él, ¿no? Esta suerte de exhibición opulenta, ¿no? De lo femenino, que para un militar era denigrante, ¿no? Y se lo hace saber, casi que le prende fuego el ajuar, y bueno, yo creo que esa noche Remedios se entera de quién es José de San Martín. De cualquier modo, por supuesto, la gente se casaba para siempre. Y se entera de que su vida había cambiado. Sí. Para siempre. Y que no había vuelta atrás, ¿no es cierto? No fue muy feliz con José de San Martín, lamento decir esto, ¿no? Es que, y no solo por eso, porque después, en diversas partes del libro, que léanlo, porque esto que estamos conversando es para que lo lean, no para que dejen de leerlo. Pasión y traición, los amores secretos de Remedios de Escalada de San Martín. Ella sufre un drama que es muy propio de los tiempos de guerra. Está en Napoleón Bonaparte, está en otras personas, que no ve a su marido. Su marido está dedicado al ejército. Se va el marido y a los 8 meses, y con suerte por ahí vuelve, ¿no? Y se va, y los rumores de que está muerto en batalla circulan. No se sabe si está vivo o está muerto. Eso es lo que cuesta entender hoy, que tenemos información instantánea de todo. Y todo, que nos da una frustración y una ansiedad, pues si no tenemos inmediatamente la respuesta. Bueno, allí no había respuesta nunca. Y además esto, ¿no? San Martín, como te decía, llega en marzo y ya hacia fin de año, Buenos Aires, que en todo caso lo había recibido con una gran bienvenida, armemos, empieza a traicionarlo, empieza a darle vuelta a la cara, lo manda a San Lorenzo a la célebre batalla para ver si lo matan, y no lo matan. Después lo mandan a Mendoza para alejarlo de Buenos Aires, ¿no? Después, cuando él intenta que le manden dinero, el director supremo desde Buenos Aires, para la campaña, ¿no es cierto?, su campaña a Chile y a Perú, el dinero no llega nunca, prometen y no cumplen. Por eso también pasión y traición. San Martín se siente traicionado
tal vez por su mujer, eso habrá que leerlo, no lo vamos a anticipar. Pero te voy a preguntar algo de eso, ¿ah? Perfecto. Después del segundo alto. Perfecto, pero también lo traiciona Buenos Aires, ¿no es cierto? No es al único que Buenos Aires traiciona, de los grandes próceres argentinos. Ahora, en ¿no? eso de traiciones, la época de la independencia es una época de evolución política, entonces hay traición, comillas, a la corona, hay traición Exactamente. entre las provincias, hay traición entre los grupos dirigentes. Por supuesto, además, bueno, no nos olvidemos que San Martín llega desde Londres, ¿no es cierto?, con otros hombres, integrantes de la logia de los Caballeros Racionales, llega a Buenos Aires e instalan la logia Lautaro con el plan sistemático de abrir subsidiarias de esta logia que se abría en Buenos Aires, en Mendoza, Chile, Perú, para poner hombres propios, ¿no? Eran realmente tiempos muy ásperos, muy encendidos, ¿no? En distintos sitios del continente ya se habían levantado estos golpes revolucionarios, ¿no? Y bueno, y desde el sur San Martín que intenta traer y llevar adelante esta gesta, ¿no?, de empezar desde el sur, Bolívar desde el norte, O'Higgins desde Chile, ¿no? Bueno, sí, en complicidad para liberar de una buena vez el continente de España, ¿no? Claro que sí. Florencia, vamos a hacer un último alto y a la vuelta te quiero preguntar por los efectos que tuvo la soledad y la personalidad de Remedios en lo que serían sus amores. Volvemos de inmediato con Florencia Casale, Pasión y Traición. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Volvemos a nuestro último bloque. Estamos conversando con Florencia Casale, novelista histórica argentina. Pasión y Traición, los amores de Remedios de Escalada de San Martín. En 2, 3 partes aparece claramente que nuestra protagonista, Remedios, no era feliz en el matrimonio. Lo dicen de ella, lo dice ella a una amiga, se lo dice a su madre que había previsto esta situación. ¿Cómo vive esa situación e incluso considerando eso, los amores son bien rupturistas desde el punto de vista histórico para una mujer? Para un hombre eran más habituales. Sobre todo, además, ¿no?, pensar que al padre de la patria, así le decimos en Argentina, a San Martín, su mujer le hubiera sido infiel. Esto es algo prohibido de pensar siquiera. Además, tampoco se habla de lo que los amoríos que él tuvo amoríos
aquí en Chile, Sí. en Mendoza, En el campamento. por supuesto, en Perú, Rosita Campuzano. Pero bueno, de ella no se había dicho tanto. Bueno, Ahora de ella tú lo habías escuchado en tu casa, ¿o no? sí. Sí, A mí por vía familiar. es que mientras yo estaba escribiendo, mi padre, que estaba muy entusiasmado con que yo escribiera esta novela, un día me llama por teléfono y me dice que una tía le había dicho que Remedios le había sido infiel a San Martín con Bernardo de Monteagudo. Yo me indigné, como si me lo hubiera hecho a mí. Y mi padre me dijo, pero habla con Teresa, con mi tía, como diciendo, a mí no me digas nada. La llamo a Teresa, una tía muy grande ya, que también se ofendió porque yo hubiera puesto en duda. Me dijo, esto es lo que circulaba, esto es lo que se decía. Inmediatamente hablo con Diego Arguindegui, con el historiador con quien yo trabajaba, diciéndole esto. Me dice, espérate un momentito, hace sus cuentas, sus investigaciones, me dice, bien podría haber sido. Y además, bien podría haber sido, porque después, con los años, mi última novela se llama El Diablo y es la historia de Bernardo de Monteagudo. Esto era lo que circulaba, sobre todo porque Bernardo de Monteagudo decían que había andado con todas las mujeres, casadas, solteras, lo que fuere, del Río de la Plata y aledaños. Así que tal vez incluso aquí alguna hubo también en Chile. Bueno, Remedios, como estábamos diciendo, no estaba mucho sola porque el hombre salía a trabajar. Y no tenía noticias y se sentía abandonada y bueno, y tuvo algunos amoríos. Esto se decía con Monteagudo I, con 2 soldados en Mendoza. Subordinado de San Martín. Exactamente. Parece que San Martín se entera de este asunto y la manda de vuelta a Buenos Aires. Hay preguntas acerca de esto, ¿no? Que si la había mandado porque él tenía que seguir con la campaña y ella estaba enferma. Por supuesto, esto es así. Sin embargo, en las memorias del Manco Paz, un general, él dice, el Manco, que era notable que San Martín hubiera enviado de vuelta a Remedios a los caminos, sobre todo digamos, corriendo su vida a peligro y además realmente por su salud. Sabés que sí, además de ella ir en el carruaje, al lado iba un carro con un ataúd por si moría en el camino. Esto es de un dramatismo brutal. Bueno, que todo el mundo sabía, dice Paz, que en realidad San Martín no la había mandado porque estos argumentos, sino por los problemas domésticos que tenía. Los problemas domésticos no son otra cosa que esto. La infidelidad de ella. Exactamente. La manda de vuelta y es así que, bueno, él continúa con su campaña y ella muere y él no llega a despedirla. Ese era el drama de ella, si él sabrá o no sabrá de lo que ella había hecho. Desesperante, pero bueno, ¿sabéis que las cartas de Remedios de Escalada, porque muchas veces me han preguntado, y no hay cartas, no tienen cartas en la familia? Las cartas las quemó su yerno. ¿Por qué quemó las cartas? Porque tenían infidencias. Y suponemos. es raro, ¿no es cierto? Es una vida un tanto desdichada la de Remedios, muere joven de tuberculosis. Ahora Remedios era muy enfermiza antes de irse a Buenos Aires la última vez. Por supuesto, tiene tisis, tuberculosis desde muy pequeña. Esta es la enfermedad del siglo XIX, sí, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos, la estiró todo lo que pudo. Ahora todo lo que pudo nació en 1797, para entender, y murió en 1823. O sea, son 26 años, 25 años. Muy joven. Una vida breve. Muy breve. Por eso, bueno, en todo caso pienso, hizo lo que quiso, digamos, para calmar mi desasosiego de que hubiera muerto tan joven. Hizo lo que quiso, se casó con el hombre que quiso, por más que no haya sido del todo feliz, no importa. Fue detrás de un deseo, lo cumplió. Y bueno, y pudo hacer poco, evidentemente, pero vivió la vida que ella
quiso, ¿no? Tuvieron una hija. Tuvieron una hija, Merceditas, es muy simpático la carta que le manda San Martín a su edecán, Tomás Guido. La correspondencia entre Guido y San Martín es fascinante. Cuando él la busca, ¿no?, para llevarla a Europa con él, digamos, él ya va a buscar a su hija, algunas pocas cosas, y irse al exilio. Le escribe a Tomás Guido que Merceditas era un diabolín, así le dicen, una chica caprichosa seguramente, ¿no?, criada ya al final por la abuela. Por la abuela. Y que era un diabolín y que entonces la había castigado encerrándola en el camarote. Habrá padecido San Martín ese viaje con esa niña díscola, sin embargo, parece que algo hizo bien porque el vínculo entre José de San Martín y Merceditas es entrañable, ¿no? Ahora es fuerte que San Martín no haya ido en la última etapa de la enfermedad de Remedio y tampoco tras la muerte de ella. No, en la lápida, que los restos descansan en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, la lápida para algunos nos resulta un poco fría, ¿no? A mi esposa y amiga, en sus palabras, ¿no? Uno hubiera querido un poco más, sin embargo, bueno, se entiende. Yo a San Martín le perdono todo. Pero habrías querido más poesía ahí. Y hubiera querido un poco más de dedicación, ¿no?, al amor de mi vida. No sé, señor, haga algo. Pero bueno, San Martín estaba ocupado de otras cosas, evidentemente. El gran amor, su gran amante fue la causa. Claro, tú dijiste que se casó con la revolución y la independencia, una cosa Por así. Por supuesto, no con tal o cual. A diferencia de Bolívar, que era un tipo más visceral, ¿no es cierto?, me parece. San Martín era bastante más discreto, más hermético, muy poco exhibicionista, más misterioso, ¿no? Más interesante desde mi punto de vista. Muy interesante. Y Remedios también. No vamos a cerrar la historia, queda abierta para que lo lean después. Nosotros estamos muy agradecidos que Florencia haya venido al programa, pero queremos preguntarle en qué estás ahora, cuáles son tus próximos libros. ¿Estás escribiendo algo especial? ¿Algo alcanzaste a decir? Estoy escribiendo, sí, mi próxima novela, que saldrá el año que viene, a principios del año que viene. Voy avanzada. No puedo decir mucho. Lo que voy a decir es que me mudo de tiempo y me mudo de espacio, ¿no? Intento abarcar más. Me voy al siglo XVI, principios del XVII. Me mudo de continente, aunque será una protagonista ubicua porque viajará. Va a viajar ya. Que es bastante extraño una mujer que viaje en aquel entonces, pero estoy completamente deslumbrada por esta aventura, ¿no?, que por supuesto también nos compete a nosotros porque incluso llega a Chile también. Está en Chile. Llega en un momento, sí, incluso en las memorias del rey de España, digamos, figura todo, digamos, está destacada. No quiero decir mucho más, pero realmente estoy muy, muy contenta, digamos, porque porque puedo viajar. No digas más, pero vamos a poner dos cosas. Si aparece el libro, si viene a Chile, viene a conversar sobre el libro acá. ¿Cómo no? Desde ya. ¿Te parece? Desde ya. Perfecto, quedamos con el acuerdo. Está muy bien, me va a dar mucho gusto leerlo. ¿Te parece que pasemos a hablar de libros precisamente? Bueno. Quería saber qué libros te han marcado en tu vida, independiente de del área, de si son novelas históricas, si son historias, si es literatura clásica. Quiero que hablemos un rato de libros, lo hacemos con todos nuestros invitados. Perfecto. Yo aprendí a leer muy chica, a los 3 años. Muy chica. Muy chica, desesperadamente además, casi como el aire que respiraba. Inmediatamente me transformé en una lectora voraz que me leía mi novela, por supuesto. No voy a decir libritos infantiles porque eran novelas con cierta pretensión, semanales,
Y por supuesto no puedo dejar de nombrar un libro que me marcó y además me hizo fantasear con ser escritora, que es Mujercitas, de Luisa May Alcott, por supuesto. Y esa, yo, si tengo que elegir la novela que me inicia, ¿no? En esto, en la infancia, es Mujercitas. Después, bueno, seguí por supuesto leyendo, ya más aquí en el tiempo, diría que en mi más tierna juventud me transformé en nuevamente una lectora hambrienta de Virginia Woolf y Orlando. ¿Y eso por tus estudios de letra o nada que ver? Antes, pero por supuesto después me especialicé bastante en Virginia Woolf. Orlando es una novela que a mí me dejó sin habla. Es la primera novela que no sé muy bien por qué, cuando la terminé me conmovió hasta las lágrimas. No es una novela triste, no lo sé. Tal vez estaba esto diciéndome algo. Después, por supuesto, seguí, ¿no es cierto?, leyendo. Y si tengo que hablar de algo, de gente viva, ¿no? De gente viva, de autoras vivas, voy a decir que una novela más aquí en el tiempo, que no es por supuesto un clásico, porque por supuesto soy una gran lectora de Thomas Mann, que me gusta mucho y demás, pero una escritora francesa y un libro en especial de ella, de una autora viva que se llama Delphine de Vigan, que se llama Nada se opone a la noche, también me pareció deslumbrante. Diría que, porque si yo tengo que elegir, me cuesta mucho elegir, soy indecisa, me gustaría hacer una lista como todo eso que escribiste en la última página. Todo. Exactamente todo. Pero bueno, diría que esos libros. Pero muy buenas recomendaciones. Sí. Y te puedo preguntar una cosa solo para aprovechar tu presencia acá. ¿Y algún autor o escritora de Argentina que tú digas, mira, esta lectura me fascinó o lo recomiendo para los lectores de Bueno, si tengo Chile? Voy a elegir rápidamente, por supuesto, a Sara Gallardo. No está entre nosotros ya. Tiene un fascinante cuento que se llama Enero. Digamos, sobre todo es una autora de cuentos o novelas, ¿no? Yo soy más lectora de novelas, sin embargo, Sara Gallardo o Beatriz Guido. Y si tuviera que nombrar alguna viva, hay una escritora que se llama Ariana Harwicz, que escribió una novela corta, una novela que se llama Mátate Amor. También muy... Buen título. Sí, y ni te digo lo que es ese libro. Te falta el aire. Pero estoy nombrando todas mujeres, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno... Pero está bien, libertad. Sí. Eso en principio. Perfecto. Mira, Florencia, no sabes cuánto te agradezco que estando 2-3 días en Chile hayas estado un rato con nosotros en Historia Libre y Bandera. Para mí un enorme placer que espero repetir. Así es, te esperamos. Ustedes no se vayan porque ya viene mi recomendación de libro después de esta gran conversación con Florencia Canales. Pasión y traición. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas, nuestra recomendación de libro es esta obra de Leslie Bethel, Historia de América Latina, específicamente el tomo de la independencia. La historia Cambridge de América Latina es un clásico y en cada país o en cada tema distintos autores, principalmente del mundo anglosajón, escriben sobre problemas, temas, aspectos de la historia del continente. En este caso lo hacen el propio Leslie Bethel,
John Lynch, Timothy Ana, David Bushnell, Frank Moya Pons, Hugh Thomas y D.A.G. Wotnell. Me parece que es una historia que, habiendo sido publicada en torno al 5º centenario del descubrimiento de América o el encuentro de dos mundos, sigue conservando vigencia y se puede leer con interés. Me parece además que es una historia muy completa sobre el continente respecto del general y también de cada país en particular. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas.